Buenas tardes, señores. Hoy vamos a tratar el tema de los secretos de la contabilidad que usted debe conocer. Bueno, hablamos de secretos de la contabilidad que uno debe conocer. Y vamos a dividir esta presentación en dos partes. Primeramente vamos a hablar de una de las informaciones que produce la contabilidad, que es el estado de resultados. Posteriormente vamos a hablar del balance general. Son los dos estados financieros principales que produce la contabilidad. Consecuentemente vamos a iniciar con el estado de resultados. Bueno, para cualquier tipo de decisión que uno debe realizar en una empresa, ya sea comprar mercaderías, dar crédito a los clientes, vender mercaderías a crédito, comprar un activo fijo, pedir un préstamo bancario, uno normalmente debe basarse en la contabilidad. Bueno, sabemos muy bien, ¿verdad?, los que no son contadores y que están, que son empresarios o usuarios de la contabilidad. Yo les cuento que yo soy contador, ¿verdad? Les cuento que la contabilidad, propiamente dicha, es muy aburrida. Para decirlo suavemente, ¿verdad? Hacer asientos contables aburre hasta las ovejas. Hacer asientos de ventas de mercaderías a crédito, por ejemplo, registrar la deuda de un cliente contra mercaderías vendidas, comprar mercaderías a créditos, registrando la entrada de mercadería y una deuda con los proveedores, pagar gastos, registrar el asiento de gastos. Todos ellos son muy aburridas y es normalmente están la gente encargada de hacer, especializada en este tipo de cosas, de hacer la contabilidad, que sería el contador. Lo que nosotros vamos a ver hoy es el análisis financiero, es cómo usar la información, en este caso del estado de resultado, para tomar algunas decisiones financieras. Bueno, ¿qué sería entonces el estado de resultado? El estado de resultado no es más que una hoja donde en síntesis se registran los ingresos por ventas, se registran el costo de las mercaderías vendidas, los gastos y por último se determina, ¿verdad?, si hubo o no ganancia en el periodo. Con esa información podemos, con la información final que proporciona el estado de resultados, podemos determinar si la empresa fue o no rentable, o sea, de las ventas realizadas, sacando los costos de las mercaderías vendidas y restando los gastos, sobró dinero o sobró algo al dueño de la empresa. Ahí decimos que si fue positivo, decimos que la empresa fue rentable. Bueno, primeramente entonces, cuando analizamos el estado de resultados, yo le voy a mostrar aquí un cartelito, ¿verdad?, para ir en cierta forma visibilizar mejor la explicación que le voy a dar, porque
explicar así sin mostrar ningún gráfico se complica un poco en este Facebook, ¿verdad? Bueno, no sé si usted, entonces acá voy a ir colocando, ¿verdad? Voy a buscar la forma, ¿verdad? Para estar un poquito más. Vamos a ver si se... Creo que así. Bueno, aquí más o menos ustedes pueden ver este cartelito, ¿verdad? Bueno, este es el estado de resultados. Vamos a suponer, si la primera línea del estado de resultados es el ingreso por ventas. Entonces ahí registramos todas las ventas, en este caso del periodo. Como ejemplo tomamos el año 2016. Todo lo que se vendió en el 2016, entonces registramos como ingresos por venta. Estas ventas pueden ser al contado o a crédito. Independientemente de la forma de venta, entonces registramos como ingresos por venta. De este ingreso por venta lo deducimos el costo de esas mercaderías que vendimos. Aquí tenemos, para facilitar la lectura, ¿verdad? Coloqué como ingreso por venta de 100 y costo de 60, restando el costo de los ingresos. Tenemos lo que se llama margen bruto. Es el margen, es la ganancia bruta que deja una mercadería vendida. Aquí tenemos entonces un margen bruto de 40. 100 menos 60, entonces tenemos un margen bruto de 40. De esto tenemos que deducir los gastos fijos. ¿Qué serían los gastos fijos? Por ejemplo, el gasto del personal, los alquileres pagados, agua, luz, teléfono e internet. Estos serían algunos de los gastos fijos principales de una empresa. Puede ser una empresa comercial, una empresa industrial. Restando entonces los gastos fijos del margen bruto, tenemos un resultado de 20, que los contadores le llaman ganancia antes de intereses e impuestos. Es decir, ¿qué implica aquí? Que en los gastos fijos no estamos considerando aún los impuestos y los intereses. Entonces aquí sobra un 20, que también se le llama ganancia operativa. Esta ganancia, esta cifra, en una empresa viable financieramente tiene que ser positivo. Bueno, a la ganancia antes de intereses e impuestos le sacamos, en este caso, los intereses pagados por los préstamos obtenidos en un banco o una financiera. Aquí le coloqué 5, ¿verdad? Sobra, en este caso, una ganancia antes de impuesto de 15. Este es el impuesto antes de pagarle al fisco, ¿verdad? Sacándole los impuestos tenemos, en este caso coloqué 2, ¿verdad? Porque es normal, es decir, redondeando un poco, porque el impuesto a la renta en el Paraguay es del 10%, entonces coloqué aquí 2 y sobra 13. Esa es la ganancia neta. Esto es el sobrante para el dueño de una empresa. Es el sobrante para el dueño de una empresa. O sea, de un ingreso de 100 sobra 13 como ganancia neta. Esto implica que el 87% fue destinado a cubrir el costo de las ventas, los gastos, los intereses e impuestos. Entonces, esa es la ganancia neta. Esto es, y en términos de análisis financiero, un indicador muy importante es hacer una división de la ganancia neta por el ingreso por ventas. Se le llama margen de ganancia. Margen de ganancia, en este caso, 13 dividido 100 es 13%. O sea, el margen de ganancia es 13%. Esto es sencillamente
lo que es la información que nos da el estado de resultado. O sea, repitiendo un poco, ¿verdad? De los ingresos por ventas de 100, le sacamos el costo de las ventas, los gastos fijos, los intereses y el impuesto y sobra 13. 13 es el margen es la ganancia neta que al dividir por las ventas se transforma en ingresos por ventas. Bueno, muy bien. Este entonces es el primer estado que vamos a ver, que estamos viendo ahora, ¿verdad? Esto se refiere a un determinado periodo. O sea, en este caso estamos refiriéndonos a un año, 2016. Pero en la vida real, las empresas ya obtienen balances mensuales. Es decir, una empresa puede conocer cada mes, ¿verdad?, sus ventas y saber cuánto es su ganancia neta. Y esto se hace en forma acumulada, o sea, se va acumulando los ingresos, los costos, los gastos y los intereses en términos mensuales hasta llegar a un año. Después, terminado el año, se comienza de nuevo de cero. Este es el estado de resultados, se comienza de nuevo de cero. Muy bien. Entonces, con esto terminamos la parte de estados de resultados. Ahora vamos a pasar al otro estado, a la otra información importante que presenta la contabilidad, que es el balance general. Aquí en el balance general, así como está el tema, es el tema de nuestra presentación, aparecen casi todos los secretos. Lógicamente, no aparece ahí la contabilidad B o la que se guarda aparte. Aquí estamos hablando de la contabilidad A. Cuando hablamos de balance, entonces, nos estamos refiriendo a una fecha determinada. O sea, en términos simples, lo que tiene es una fotografía, ¿verdad?, que muestra lo que tiene y debe la empresa ahora. Lo que tiene viene a ser, se le llama en contabilidad, activo, y lo que debe, el pasivo propiamente dicho. El pasivo propiamente dicho. Consecuentemente, es una fotografía que muestra, por un lado, la empresa tiene y lo que la empresa debe ahora. Para poder ilustrar mejor, vamos a recurrir de nuevo a este cartelito, ¿verdad? Vamos a ver si consigo ahora presentar mejor. Bueno, estoy todavía tomándole el hilo, ¿verdad? Bueno, aquí estamos viendo un cuadro, ¿verdad? A mí me gusta mucho presentarlo, el balance general, en términos de este cuadro. En el lado izquierdo tenemos el activo que nosotros le habíamos dicho, ¿verdad?, que era lo que tenía la empresa. En este caso, ¿qué tiene la empresa? La empresa tiene normalmente dinero, tiene mercaderías, tiene activos fijos, que serían bienes que tiene la empresa. Al mismo tiempo, la empresa también tiene cuentas a cobrar, que son lo que se llama derechos a cobrar. Cuentas a cobrar, entonces son bienes. El activo entonces registra los bienes y los derechos que tiene la empresa. Por otro lado, en el lado derecho tenemos el pasivo. Ahí tenemos, por un lado, ¿verdad?, las deudas de la empresa, que puede ser de corto y largo plazo. Y por último tenemos el capital propio de la empresa. Este sería, aquí tendríamos las dos deudas de la empresa y aquí tendríamos el capital propio de la empresa. Bueno, voy comenzando a buscar la vuelta aquí para que se pueda ver bien. Bueno, entonces, en contabilidad se acostumbra, ¿verdad?, dividir el activo y el pasivo en pedazos, que le llamamos masas patrimoniales. El activo
lo dividimos en dos masas patrimoniales, que serían el activo corriente que estoy marcando aquí y el activo fijo, en dos masas patrimoniales. Entonces, ¿qué sería el activo corriente? ¿Qué agrupa el activo corriente? Agrupa los bienes y derechos que se transformarán en dinero dentro de un año, a más tardar un año desde la fecha del balance general. Aquí tenemos que la fecha del balance general es 31 de diciembre del 2016. Entonces, todo lo que se transformará en dinero, o que ya es dinero, en el año 2017, que sería activo corriente. Por otro lado, tenemos el activo fijo. En este caso, normalmente son bienes que va a llevar más de un año para convertirse en dinero. Normalmente en el activo fijo registramos las propiedades, edificios, las máquinas, los muebles, es decir, bienes que llevan más de un año en transformarse en dinero. El activo fijo, estos bienes normalmente pierde un valor años tras años y ese valor es registrado por la contabilidad, pero es solamente un artificio contable, no hay salida de dinero. Lo que se hace es sacar esos gastos de la ganancia y guardarlo. Esto se guarda los efectos después utilizar para reponer el bien. Entonces, repitiendo, el activo tenemos dos masas patrimoniales. Aquí tenemos el activo corriente, ahí tenemos el dinero, cuentas a cobrar y las mercaderías, que son bienes o derechos que se convertirán en dinero dentro del año 2017 porque estamos levantando el balance al 31 de diciembre del 2016. Por otro lado, del lado derecho tenemos el primer cuadro, es el pasivo corriente. Ahí aparecen las deudas que tenemos con los proveedores de las mercaderías, es decir, cuando compramos mercaderías a crédito, registramos, ¿verdad?, ese pasivo como un pasivo corriente. Normalmente el proveedor se le paga en 30, 60 o 90 días. También ahí registramos las deudas de corto plazo con los bancos financieros, o sea, las deudas que vamos a pagar dentro de en un plazo no superior a un año desde la fecha del balance, o sea, todas las deudas que vamos a pagar dentro del año 2017. Posteriormente, tenemos aquí otro cuadrito, ¿verdad?, estoy marcando acá, que viene a ser el pasivo no corriente. Este pasivo no corriente son deudas de largo plazo, o sea que supera un año. Un año entonces serían las deudas de largo plazo. Normalmente se incurren este tipo de deudas para financiar activos fijos, o sea, nos vamos a un banco, le pedimos un crédito de 3, 4, 5 años y con ese dinero compramos máquinas o podemos ampliar nuestras instalaciones si es una empresa industrial. Muy bien. Estos dos que estamos viendo acá, el pasivo corriente, que son obligaciones de corto plazo hasta un año, y el pasivo a largo plazo, 2 años, sumamos estos dos. Aquí tenemos el total de deuda. Nosotros hacemos aquí un cálculo tipo ojómetro, ¿verdad? Podemos ver que más o menos las deudas ocupan el 40% del pasivo, del total del pasivo, ¿verdad? El total del pasivo, que es el total de la columna derecha, es más o menos 40% del total del pasivo. Aquí registramos, como ven ustedes, pasivo más capital propio, no solamente deuda, pasivo más capital propio. ¿Por qué registramos capital propio? Porque también son recursos que la empresa en este caso
tiene la obligación de devolver en un determinado tiempo, ¿verdad? Normalmente cuando se cierra la empresa, devolverle a los dueños, que sería el capital propio. También por eso también es una especie de obligación, pero una obligación prácticamente sin vencimiento con respecto a las deudas en sí. Y aquí nosotros ya podemos sacar muchísimas informaciones. Es decir, podemos comparar, por ejemplo, normalmente lo que se pide es comparar grupos de cuentas, o sea, masas patrimoniales, en este caso, el activo corriente con el pasivo corriente, porque son masas patrimoniales que, si comparados, tienen una significación financiera. Aquí nos está diciendo, ¿verdad?, que el activo circulante, este activo circulante prácticamente es el doble del pasivo circulante. Activo circulante es el doble del pasivo circulante. ¿Por qué tiene que ser así? Porque una empresa normalmente, una empresa seria, vamos a llamar, normalmente tiene que pagar sus deudas, pero lamentablemente esa empresa no tiene la seguridad de vender las mercaderías que está en el activo corriente, que está en el activo corriente, que está acá en el activo corriente, o cobrar a los clientes. No le podemos llevar a agarrar y presionar a los clientes que nos paguen. Eso ya no se puede hacer. Entonces tiene una probabilidad de no recibir esos créditos y también no vender. Por eso tiene que haber una holgura. En este caso, prácticamente tiene que existir. Se recomienda que el activo corriente supere al pasivo corriente en al menos, la relación tiene que ser al menos de 1,5 a 2 veces. Esa es una regla financiera, ¿verdad? Por el problema de la falta de previsibilidad del cobro del activo circulante para poder pagar al pasivo circulante. Bueno, una cosa muy importante, otra información muy importante que nosotros podemos obtener aquí, yo le había dicho que este cuadrito de las deudas de corto y largo plazo más o menos representaba el 40% del pasivo total. Pero también nosotros podemos hacer una cosa mejor, ¿verdad? Hacer una mejor comparación, ¿verdad? Y comparar esas deudas con el total de activo corriente y activo fijo. Podemos decir acá que, que los terceros, en este caso, las deudas con terceros de corto y largo plazo financian el 40% aproximadamente del activo. Y aquí también hay algunas reglas que se tienen que respetar. Normalmente las deudas de corto y largo plazo no deben superar el 60% del activo. Si uno tiene un endeudamiento superior al 60%, es muy difícil conseguir crédito en los bancos. Es decir, ya prácticamente ya no tenemos posibilidad de endeudarnos en los bancos si tenemos una deuda que supera el 60%. Vean ustedes que la riqueza de información que podemos obtener, ¿verdad?, del balance general. Estos son los secretos que les estoy llamando, ¿verdad? Nosotros podemos saber el secreto comparando el activo circulante con el pasivo circulante. Entonces podemos ver lo que se llama acá la liquidez de la empresa. La empresa tiene una buena liquidez. Si ambos, por ejemplo, si el activo corriente es muy parecido, por ejemplo, al pasivo corriente, la empresa es una empresa que está teniendo problemas ya de liquidez. Es decir, ya depende para pagar a sus proveedores, a los terceros de corto plazo, ya depende ya prácticamente que no hay ninguna falla en términos de control, en términos de cobranza y ventas de mercadería. Eso es muy difícil en la vida real. Entonces, el primer principio financiero que podemos ver acá
y tener claro en nuestra vida empresarial es que el activo circulante debe superar al pasivo circulante en al menos 1,5 a 2 veces. Y el otro principio, el segundo principio que también tenemos que tener en cuenta, que estos son internacionalmente reconocidos, ¿verdad? Que las deudas, tanto de corto plazo y largo plazo, no debe superar el 60% del activo. Y otro principio también que es bien aplicable para una industria, que la industria tiene la característica de que el activo fijo normalmente tiene un abultado activo fijo. Este sería el caso del balance de una industria, que tiene un abultado activo, que casi 40% del activo es activo fijo. Y este activo fijo, hay una regla fundamental también, que el activo fijo debe ser financiado por deuda de largo plazo y el capital propio. Eso también es el tercer principio que tenemos que ir viendo, ¿verdad? Al comparar, en este caso, para poder evaluar la situación aquí, en este caso, la situación patrimonial de la empresa. O sea, repitiendo de nuevo, las deudas de largo plazo más el capital propio debe cubrir totalmente al activo fijo, o sea, debe financiar totalmente al activo fijo y debe haber en este caso, como ven ustedes, hay un pequeño excedente y ese excedente se destina a financiar una parte del activo corriente, porque también el activo corriente, y por más que se le llama activo corriente, hay una parte que normalmente no se mueve. Es decir, uno tiene normalmente necesita un monto mínimo de dinero, necesita tener un monto mínimo de créditos dados y también necesita exhibir una cantidad mínima de mercaderías. Y estos prácticamente son inmovilizados. Y también, en este caso, tiene que ser financiados también por el capital propio más el patrimonio, el pasivo no circulante. A la suma de los dos, a la suma del pasivo a largo plazo más el capital propio, también se le llama en términos financieros como recursos permanentes. O sea, los recursos permanentes deben financiar totalmente al activo fijo. Bueno, resumiendo acá, los 3 secretos que nosotros podemos sacar así fácilmente mirando el balance, ¿verdad? Primeramente, el primer secreto es que el activo circulante debe superar al pasivo circulante. Ya sabemos el por qué, ¿verdad? ¿Por qué? Pues tiene que haber, es una especie de colchón de seguridad. Sabemos que el activo corriente no tenemos certeza de que se va a convertir en dinero. Eso depende ya de los clientes y también de la demanda. Sin embargo, tenemos que pagar a los proveedores y a los bancos, ¿verdad? El segundo principio era que los recursos permanentes deben financiar, en este caso, el activo fijo. Es uno de los principios financieros. Y un tercer principio era que los recursos del corto y largo plazo de tercero no debe superar el 40% del activo. Bueno, estos serían los 3 principios. Entonces, como ven ustedes acá, como podemos ver, el activo tiene 2 masas patrimoniales, que sería el activo circulante, o sea, los recursos que se transformarán en dinero dentro del ejercicio siguiente, y el activo fijo, que son recursos ya de largo plazo, que lleva más de un año para transformarse en dinero. Y normalmente esto se transforma lo que se llama a través de la depreciación. Y la depreciación es un gasto que se saca de la ganancia, pero no es un gasto en dinero. Entonces es una especie de reserva que uno tiene. Es decir, mediante la depreciación uno logra distribuir menos ganancia a los propietarios y se deja esa plata, ¿verdad?, para reponer el activo fijo.
Bueno, con esto nosotros estamos viendo, ¿verdad? Ya los dos estados financieros que produce la contabilidad. Habíamos hablado primeramente del estado de resultado que nos daba, ¿verdad? A partir de los ingresos, sacando el costo de las ventas, los gastos, nos mostraba el excedente. Y es el excedente o la ganancia. Y esa ganancia, si dividimos por las ventas, obteníamos el margen de ganancia. Eso es entonces el porcentaje de ganancia. Y eso idealmente tendría que ser, lo ideal sería que sea positivo, ¿verdad? La información más importante entonces obtenida del estado de resultados viene a ser el margen de ganancia. Con respecto al balance general, que se refería, que era una fotografía instantánea de los bienes que tiene la empresa y los pasivos, mostraba, ¿verdad? Por un lado, el activo, ¿verdad? Y eso lo dividimos en dos masas patrimoniales, el activo corriente y el activo fijo. Por otro lado, teníamos el pasivo, que los dividimos en tres masas patrimoniales, el pasivo corriente, el pasivo no corriente y el patrimonio neto. Bueno, con esto, señores, entonces doy terminado esta presentación. Lo importante, ¿verdad?, es pedirle a ustedes que le den, si es posible, ¿verdad?, un me gusta para que se puedan incorporar a mi lista, ¿verdad?, de tal forma de que le pueda invitar para el próximo live, ¿verdad? Que posiblemente vamos a hacer ya